¿Qué dice de una civilización el hecho de que el castigo comience, no en la oscuridad, sino bajo un sol abrasador, a la vista de todos? En el Imperio Jemer, la justicia era tan pública como punitiva. Una de las primeras y más comunes formas de corrección era una severa combinación de exposición forzada y disciplina física, un método destinado no solo a incomodar el cuerpo, sino también a humillar el espíritu. La escena típica consistía en llevar a un delincuente ante un templo o mercado, despojado de su dignidad y obligado a sentarse o arrodillarse bajo el sol tropical durante horas, a veces incluso días, sin sombra, comida ni alivio. No se trataba de resistencia pasiva. Además de la exposición, se le golpeaba con una vara de bambú, la principal herramienta del castigo corporal Jemer. Estos golpes eran medidos y simbólicos. A menudo se dirigían a la espalda, las nalgas o los muslos, zonas elegidas para causar una incomodidad intensa sin riesgo de lesiones fatales. El objetivo no era la ejecución, sino la sumisión forzada mediante el dolor. Se obligaba al individuo a soportarlo visiblemente, frente a sus compañeros de aldea, monjes y funcionarios, lo que reforzaba no solo la culpa, sino también una posición social inferior. La exposición en sí misma tenía un significado complejo. En una sociedad donde la presentación física y la modestia estaban estrechamente vinculadas al honor, ser obligado a sudar, flaquear y derrumbarse frente a la comunidad era una forma de despojar a la persona de su identidad. Al combinarse con el castigo físico, se convertía en una ordalía pública, un ejemplo aleccionador grabado en la memoria. Quienes soportaban tales castigos a menudo llevaban las marcas físicas y emocionales. Mucho después de que la ofensa se hubiera borrado del registro, la justicia del sol y el palo en el imperio. Jemer era un método de exposición tonto, literal como simbólica, diseñado para restablecer el orden, a través del sufrimiento y convertir el cuerpo humano en un emblema viviente de obediencia en corte a la vergüenza. La mutilación como marca criminal, que castigo deja una cicatriz, no solo en el cuerpo, sino también en la defensa de la vida de una persona. En el Imperio Jemer, la mutilación corporal no era una simple retribución, sino una herramienta calculada de condena social. Ser mutilado por el Estado equivalía a ser marcado permanentemente como desviado, despojado de su dignidad de la forma más pública posible, a diferencia de las ejecuciones secretas o el exilio silencioso. La mutilación anunciaba la culpa al mundo. Era un castigo arraigado en el espectáculo, a menudo llevado a cabo en espacios públicos, patios de templos o cruces de mercados, donde el mensaje sería más claro: a la desobediencia tiene consecuencias inocultables. No se trataba de actos aislados de crueldad, sino de medidas sancionadas, probablemente llevadas a cabo por guardias del templo o funcionarios de la corte real. La pérdida de una parte del cuerpo tenía un peso simbólico. La mano que robaba era cortada. La lengua que mentía podía ser perforada o quemada en Shou Doguan. Durante su embajada en Angkor, entre 1296 y 1297, observó: cuando se atrapa a los ladrones, se les golpea. Si el delito es grave, se les cortan los dedos. No Heim, el dolor es de por vida. Esta ausencia de atención médica era deliberada. El dolor formaba parte de la sentencia, y la curación no era un derecho. Para las mujeres declaradas culpables de adulterio o difamación, el castigo podía ser aún más diferenciado por su género: raparse la cabeza en público o mutilarlas facialmente, con la intención no solo de castigarlas, sino también de impedirles el matrimonio. Es fundamental comprender el papel de la religión en estos actos. Los reyes jemeres gobernaban según la ideología de Bar Ya, la creencia en la naturaleza divina de la realeza. Violar el orden social era un pecado no solo contra el Estado, sino contra el cosmos mismo. Por lo tanto, la mutilación se convirtió en un método para restablecer el equilibrio espiritual, incluso si implicaba sufrimiento de por vida para el infractor. El estigma era perdurable. Una persona mutilada no solo quedaba desfigurada, sino que a menudo era excluida de los servicios religiosos, el matrimonio o incluso los rituales comunitarios del arroz. En una sociedad donde la identidad estaba estrechamente ligada a la observancia religiosa y a los roles sociales de casta, dicha exclusión era devastadora en el Imperio Jemer. La mutilación nunca fue arbitraria. Cumplía una doble función en retribución por el delito y una marca social permanente que garantizaba el aislamiento y la vergüenza del infractor de por vida
incautados por el Estado. Desheredación. ¿Qué pasaría si la justicia no solo castigara tu cuerpo, sino que borrara por completo tu legado? En el Imperio Jemer, una de las formas más devastadoras de castigo impuestas por el Estado era la desheredación, a diferencia de la mutilación o el encarcelamiento. Este castigo no se dirigía a la carne, sino al estatus, el linaje y la propiedad, a los cimientos mismos de la identidad y el honor Jemers, la herencia en el mundo. Jemer era fundamental para la continuidad social y espiritual. La tierra, especialmente los arrozales, se transmitía a través de las líneas familiares bajo la sanción real. La posesión de propiedades reconocida mediante inscripciones en templos y concesiones de tierras era un derecho legal y sagrado. Ser desheredado no solo representaba una catástrofe financiera, sino también una expulsión simbólica de la sociedad Jemer. Cuando las personas cometían delitos contra el templo, defraudaban a los funcionarios reales o traicionaban sus juramentos de lealtad, la corona o la institución religiosa podían confiscar sus tierras, revocar los derechos hereditarios o negarles el entierro por motivos familiares. En muchos casos, estos actos eran públicos y se inscribían en piedra. En Priacon, por ejemplo, inscripciones del siglo XII, bajo el reinado de Yayavarman VII, detallan las confiscaciones de tierras relacionadas con la mala conducta, con los nombres de los infractores grabados permanentemente en las estelas del templo. Esta forma de castigo tenía consecuencias religiosas en una sociedad hindú-budista, donde honrar a los antepasados mediante ofrendas y ritos era esencial. La desheredación implicaba la extinción ritual. Los descendientes no podían realizar ritos ancestrales si se les despojaba de sus propiedades y se borraban sus nombres de los registros de linaje en justicia de elefantes. Las bestias deciden el destino humano. ¿Qué clase de civilización delega el castigo en una bestia de 6 toneladas? En el Imperio Jemer, el elefante, sagrado en simbolismo y de fuerza suprema, no solo era un emblema real, sino, en ocasiones, un verdugo. La justicia del elefante no era un mero ritual, era una forma deliberada y calculada de pena capital, ejecutada a la vista del público. El elefante, o Kuñihara en sánscrito, se asociaba con la autoridad divina y el orden cósmico. Se creía que los reyes que gobernaban como Devar, reyes dioses, encarnaban la voluntad divina. Cuando un monarca ordenaba a un elefante ejecutar o castigar, este simbolizaba la administración directa de justicia celestial a fuentes históricas, incluyendo inscripciones y paralelismos regionales en el sur y sudeste asiático. Confirman el uso del elefante en la pena capital. En el contexto Jemer, esto solía implicar que criminales, generalmente traidores, rebeldes o delincuentes graves, eran atados en plazas abiertas o en los terrenos de palacio, donde elefantes entrenados debían aplastarlos, pisotearlos o desmembrarlos. Aunque Soudawan no describe explícitamente las ejecuciones con elefantes, sí hace referencia a su importancia central en las ceremonias reales y los espectáculos públicos Jemers, lo que refuerza su importancia en el poder real a diferencia de la India, donde los elefantes de ejecución podían ser entrenados para prolongar la muerte. Es probable que los elefantes Jemers se utilizaran para impartir justicia rápida, pero simbólica. Lo que hacía tan aterradora esta forma de castigo no era solo la devastación física, sino también el contexto ritual. Tamborileros, asistentes de la corte y, a veces, incluso sacerdotes del templo acompañaban la ejecución, convirtiéndola en un decreto real hecho visible. Además, el uso de un elefante reforzaba el juicio no humano del Estado. Una persona podía alegar ante un juez, pero no ante una bestia. Cuando el rey ordenaba al elefante, no quedaba recurso. El castigo se convertía en una declaración. No solo desobedecías a la corona, sino que eras aplastado bajo todo el peso del orden cósmico que el rey defendía. Han trabajo forzado en la selva en una condena viviente, y si tu castigo no fuera la muerte, sino un trabajo incesante bajo un sol implacable, en lo profundo de la selva, lejos de la mirada de tus parientes. En el Imperio Jemer, el trabajo forzoso no era una pena marginal, sino un pilar central del sistema de castigo estatal, para quienes cometían delitos graves, pero no punibles con la pena capital. El exilio a los proyectos de trabajo imperiales significaba soportar una condena de sudor, enfermedad y lenta degradación, a menudo de por vida,
entre los siglos IX y XIII. El Estado Jemer supervisó uno de los sistemas de ingeniería hidráulica más extensos y complejos del mundo premoderno. Embalses, como el de Barrey Occidental, con una extensión de más de 16 kilómetros cuadrados, y las intrincadas redes de canales no fueron obra de la intervención divina. Fueron construidos y mantenidos por decenas de miles de trabajadores, muchos de los cuales eran convictos. Las inscripciones en templos como Preah Khan y Taprom, especialmente durante el reinado de Jehovarman VII, registran la movilización de un gran número de personas asignadas al servicio del templo. El riego y la infraestructura para los criminales, especialmente ladrones, deudores y aquellos acusados de violar las leyes del templo o de la realeza. El castigo frecuentemente incluía el reclutamiento forzoso, una forma de servidumbre impuesta por el Estado. Si bien no era legalmente equivalente a la esclavitud, era funcionalmente indistinguible. Estos hombres y mujeres, a menudo encadenados en grupos, eran enviados a los densos bosques para extraer piedra, talar madera o desbrozar terrenos, actividades peligrosas e implacables. Este no era un castigo temporal. Para muchos, no existía una sentencia fija. El regreso a la sociedad dependía de la voluntad de los funcionarios locales, las autoridades del templo o, más raramente, del indulto real. La muerte por agotamiento, mordedura de serpiente o infección era común. La selva se convirtió tanto en prisión como en verdugo a través de templos de piedra y caminos selváticos. El imperio Jemer administraba justicia, no solo mediante la ley, sino también mediante el sufrimiento ritualizado, la deshonra pública y el exilio irreversible. Estos castigos revelan un mundo donde el orden se imponía mediante el espectáculo, y el cuerpo humano se convertía en un lienzo para el control estatal. Su legado perdura en cómo recordamos el poder, la justicia y el miedo. ¿Qué crees que significaba el castigo para una civilización que creía que los reyes gobernaban como dioses? Comenta abajo. Como declaró el Manazam siglos antes, solo el castigo gobierna a todos los seres.